Bienvenidos a Reinos Sumergidos. Que la voz porte una fuerza que desborda el sentido de lo que decimos no es una novedad. Antes de que la palabra fuera pensada como forma poética o como instrumento de persuasión, fue entendida como una fuerza capaz de tocar el cuerpo y modificar su estado. En la épica homérica, ya se reconoce el uso de la voz como intervención directa sobre el cuerpo. En la Odisea, cuando el joven Ulises es herido por un jabalí, los hijos de Autólico vendan la herida y al mismo tiempo entonan Epoidai para detener la sangre. El canto acompaña el acto terapéutico y forma parte de la cura. Antes de convertirse en un término técnico de la métrica coral, la epodé designaba un tipo de palabra concebida como instrumento de intervención directa sobre el cuerpo. Se pronunciaba sobre algo, una herida, una fiebre o un dolor, con el propósito de modificarlo. La etimología es literal. Epi significa sobre y ode canto. La epodé actúa sobre la enfermedad, tratándola como una presencia activa susceptible de recibir una orden verbal. Los testimonios más antiguos describen la epodé como una práctica reconocida y funcional. En la literatura médica temprana, el curador que acompañaba sus tratamientos con palabras rítmicas era llamado epoidos, el que realiza epodai. El acto terapéutico articulaba dos operaciones, el remedio corporal y la palabra eficaz. En este tipo de intervención, la estructura es siempre imperativa. La enfermedad es tratada como una entidad a la que se expulsa mediante el nombre. Aquí no hay persuasión ni petición. La palabra se ejerce como orden. Su fuerza depende del ajuste entre ritmo, pronunciación y estatuto simbólico de la dolencia. En su forma más antigua, la epodé se recitaba de manera medida y sonora, casi siempre en voz alta y siguiendo una cadencia fija. La musicalidad no era adorno. El ritmo convertía a la palabra en operador. Por eso en las fuentes la epodé se distinguía de la plegaria, el consejo o el discurso persuasivo. Cuando la medicina hipocrática surge en el siglo V a.C., lo hace en diálogo y en competencia con esa tradición. El tratado Peri, Arcaiés y Atriqués, en castellano sobre la medicina antigua, incluido en el corpus hipocrático, critica a los epoidoi por atribuir las enfermedades a causas divinas y pretender curarlas con encantamientos. Esa crítica no tendría sentido si la práctica no fuera común ni socialmente aceptada. El texto hipocrático busca desplazar la epodé y fundar la cura en la observación y la causalidad natural. Su existencia confirma que la terapia verbal seguía siendo una alternativa vigente y eficaz para buena parte de la población. Lo decisivo es que la concepción antigua trataba la enfermedad como una fuerza instalada en el organismo. La curación consistía en modificar el estatuto del mal dentro del cuerpo por medio de una palabra que lo eliminaba. Ese desplazamiento será explícito con la filosofía platónica. Cuando la voz deje de concebirse solo como técnica de intervención corporal y sea asumida como fuerza capaz de operar directamente sobre el alma. El propio Platón conserva la memoria de la antigua terapia verbal cuando en el Cármides pone en boca de Sócrates el testimonio de los médicos tracios. No curan la cabeza sin curar antes el alma, y al alma la sanan mediante poidai, discursos que producen templanza. La práctica arcaica de la epodé, orientada al cuerpo, no desaparece sino que es trasladada al plano interior. La palabra sigue siendo agente de cura, pero ahora su campo de acción es el alma. Este desplazamiento se articula a través del logos socrático. El argumento pone en duda, examina y discierne. El procedimiento dialógico depura las creencias del interlocutor y abre el espacio del discernimiento. A través de la voz se busca modificar su modo de sentir, desear y juzgar. En el Fedro y en el Gorgias, Platón nombra esta potencia con un término decisivo para el mundo griego.
La palabra es un farmacón del alma, sustancia poderosa que en su doble acepción puede ser remedio o veneno. Así la palabra puede curar o corromper según el uso que se haga de ella. En este sentido, la misma fuerza que en Sócrates se orienta al examen y a la purificación, en la voz sofística que adula y embriaga, sume al ser humano en la confusión. Lo importante es recordar que la voz, en su uso filosófico o degradado, no es neutral. Es ante todo una fuerza capaz de modificar el juicio, el deseo y la disposición interior del alma. Si en Platón la voz se ha convertido en farmacón del alma, los papiros mágicos greco-egipcios de los primeros siglos de nuestra era conservan esa misma concepción de la palabra como potencia eficaz, pero la despliegan en un plano ritual, como agente real que actúa sobre fuerzas supranaturales. Se invoca a los dioses y a las entidades intermedias, mediante voces pronunciadas con intensidad, volumen, ritmo y cadencia precisos. Muchas fórmulas prescriben el modo exacto de emisión. Di esto 3 veces en voz fuerte, susúrralo mientras respiras hacia adentro, grítalo hasta que el aire golpee el pecho. Así se establece un método preciso de invocación ritual. En varios conjuros de curación y exorcismo, la instrucción es explícita. Expulsa al demonio con tu voz, pues él no soporta el sonido. La voz aparece como una fuerza de choque, comparable al fuego o al hierro. Otros textos afirman que la voz liga, quema o convoca, lo que confirma que se la concibe como vehículo de energía y no solo como soporte de significado. Los papiros permiten observar esta operación sin mediaciones filosóficas. En uno de ellos se encuentra la fórmula: sal fiebre por la epodé de Isis, pues tu nombre está roto y tu ardor extinguido. La estructura es imperativa. La enfermedad es tratada como una presencia a la que se expulsa mediante la voz. La magia vocal exige obediencia. El destinatario, un espíritu, una fiebre, una entidad, reacciona a la vibración ejecutiva. La teurgia recoge esta comprensión operativa de la voz dentro de un marco ontológico mayor, en el que el sonido humano participa de una estructura cósmica articulada. Para la tradición neoplatónica tardía, la voz ritual actúa mediante una dinámica que trasciende la sugestión psicológica y la voluntad humana. Los nombres divinos pronunciados correctamente convocan a la presencia divina. La pronunciación adecuada funciona como una activación que conecta niveles ontológicos. La voz, al emitir una frecuencia sonora, reproduce en escala humana la armonía del mundo inteligible. Jámblico afirma que los dioses responden al sonido que les es connatural, lo que implica una correspondencia objetiva entre la vibración de la voz humana y la energía divina. Porfirio, aunque más crítico, concede que ciertos ritos vocales producen un efecto real, porque alteran el estado del alma y la disponen a recibir una presencia superior. En ambos casos, la voz es un medio de tránsito. Abre un espacio donde lo divino puede manifestarse. La eficacia se sostiene en la concordancia entre sonido, gesto y orden cósmico. Cuando el régimen antiguo, que concebía la voz como potencia eficaz, capaz de actuar sobre el cuerpo, el alma y las fuerzas invisibles, dejó de organizar el saber dominante, el poder atribuido a la palabra se reconfiguró dentro de otros marcos de saber y de práctica. A partir de la Edad Media, ese lugar fue ocupado por prácticas rituales y por las diferentes formas de religiosidad, desde los grimorios medievales hasta las órdenes esotéricas del siglo XX, pasando por la magia cabalística de los salmos y los rituales cristianos de exorcismo. La voz permanece como agente. La palabra escrita puede transmitir conocimiento. La palabra pronunciada, medida y repetida sigue siendo entendida como instrumento de transformación. Los grimorios medievales, especialmente los que circularon entre los siglos XV y XVII, preservan una técnica vocal activa. En ellos la voz aparece como la herramienta principal mediante la cual el operador establece relación con entidades invisibles. En el Ars Goetia, primera parte del Lemegetón, se indica que el mago debe pronunciar el nombre con fuerza, de manera que el espíritu no pueda negarse a acudir. La eficacia se atribuye a la fuerza de la emisión sonora que obliga al destinatario a responder. En varios pasajes la instrucción es aún más explícita.
Repítase el nombre 3 veces con la voz alzada. O, grites el conjuro sin temor, pues los espíritus obedecen al sonido, no al pensamiento. Estas fórmulas intentan afectar el espacio mismo en el que la entidad se manifiesta. El modelo es físico y suprafísico. La voz golpea, rodea, desgarra, impone y abre portales. Si en Homero la voz del héroe hacía temblar a los enemigos o curar enfermedades, en la magia ceremonial la voz del operador organiza las secuencias rituales. La semántica de los nombres divinos y de las citas bíblicas resulta clave. La recitación de nombres y fórmulas se articula con el cuidado de cómo se pronuncia, cuántas veces se repite, con qué volumen y con qué ritmo. La herencia antigua se reconoce en la estructura misma del rito. La palabra adquiere eficacia cuando es dicha de la manera correcta. La fonética establece el campo operativo y estructura la potencia sonora. Ese mismo principio, es decir, la voz como operador, reaparece en tradiciones distintas, aunque en diálogo histórico con los grimorios, que reconocen la misma eficacia sonora. De allí el paso hacia el uso cabalístico de los salmos. La tradición cabalística del Shimush Teilim, el uso de los salmos, confirma este principio. Los salmos sonorizados eran utilizados como fórmulas eficaces para fines específicos: protección del viajero, curación de enfermedades, resolución de pleitos, defensa contra enemigos visibles o invisibles. El Salmo 91, por ejemplo, conocido como el escudo, debe recitarse en voz alta antes del sueño para obtener protección. El Salmo 3 se emplea para vencer el miedo y detener las angustias del corazón. El Salmo 119 se divide en secciones que, recitadas en voz firme, se destinan a causas judiciales o a la liberación de presos. El principio que sostiene esta práctica es fonético ritual. El salmo adquiere eficacia cuando es pronunciado en voz alta. La palabra sagrada adopta forma de instrumento audible. Sectores de la mística eskenazi y sefaradí consideran que los salmos actúan como puentes vocales entre el mundo humano y las potencias invisibles, porque su estructura sonora conserva lo que la escritura no retiene: la vibración. Como en la epode griega, el poder reside en la ejecución rítmica. Del mismo modo, las prácticas cristianas retoman la eficacia sonora en un registro distinto, sosteniendo el mismo principio estructural que recorre todo este desarrollo. En el cristianismo, esta eficacia de la voz se manifiesta de modo paradigmático en el ritual del exorcismo, pero atraviesa en general el conjunto de los actos litúrgicos. El espíritu maligno es expulsado por mandato, y el mandato es audible. Te ordeno en nombre de Jesucristo, sal y no regreses. La fuerza proviene del acto vocal que impone un orden. Sin sonido no hay expulsión. La fórmula ritual se sostiene en su enunciación. Lo mismo ocurre en los ritos de bendición, consagración o absolución. La imposición de manos alcanza su eficacia cuando se acompaña de la palabra pronunciada. La liturgia reconoce, incluso cuando no teoriza sobre ello, que la voz actúa de manera distinta a la intención mental y que esa diferencia resulta esencial para la validez del acto. Entre las órdenes ocultistas del siglo XIX y XX, como por ejemplo la Golden Dawn y varios grupos rosacruces y herméticos, la voz continúa actuando y su función se vuelve objeto explícito de la técnica ritual. Allí el operador emplea la vibración como forma de emisión de los nombres divinos, es decir, los pronuncia alargando el sonido, regulando el aire y haciendo resonar el cuerpo. La palabra se proyecta desde la boca y atraviesa el pecho, el aire y el espacio ritual. Las instrucciones recurrentes indican pronunciar lentamente con la voz sostenida en el diafragma, extender la vocal hasta sentir que la energía ocupa la habitación. La pronunciación adquiere una dimensión energética que supera lo meramente fonético. Aleister Crowley formula la regla con claridad. La palabra vibrada afecta no al pensamiento, sino al plano en el cual la energía se organiza. Israel Regardie sostiene que el mago proyecta la voz como instrumento de poder. Ambas afirmaciones, más allá de sus diferencias doctrinales, confirman que el modelo antiguo no se ha perdido. La voz actúa y la acción depende del sonido, no de la creencia.
Aunque este recorrido se ha centrado en la tradición occidental, una observación al paso sirve para confirmar la amplitud del principio. En la India védica el mantra se concibe como sonido cargado de potencia más que como oración. Y en el budismo Mahayana, el dharani protege, purifica o transforma cuando es recitado con ritmo y entonación precisos. Tradiciones distintas en cosmologías y lenguajes reconocen, sin embargo, un mismo núcleo. El sonido vocalizado puede modificar el estado de las cosas. La historia de la voz eficaz no pertenece únicamente a los rituales antiguos ni a las prácticas mágicas, sino que aún sin la intención explícita de curar, invocar, exorcizar o convocar, sigue actuando en la experiencia inmediata. Basta observar cómo una sala entera cambia cuando alguien toma la palabra con firmeza, cómo un cantante modifica el ánimo colectivo sin necesidad de explicar nada, o cómo un locutor sostiene la atención de miles de oyentes solo con la curva de su entonación. Incluso quien es tímido descubre a veces que al encontrar su voz se encuentra también en una posición en el mundo. La voz funciona como una forma de presencia dentro del lenguaje. Por eso produce efectos incluso cuando no se lo propone. Esa fuerza actúa cada vez que la voz atraviesa un espacio y altera la disposición de quienes la reciben. No hace falta apelar a conjuros, grimorios o nombres divinos vibrados para descubrir que hay palabras que ordenan una asamblea, que calman a un niño o que detienen un conflicto. El cuerpo reacciona antes que el juicio. La voz llega primero, el sentido después. Las tradiciones antiguas no inventaron esa potencia. La reconocieron, la midieron y la convirtieron en técnica. Por eso trataron la voz como fuerza, y esa fuerza se percibe todavía hoy sin marco sagrado. Cada vez que un silencio colectivo se rompe por una voz que se impone sin gritar, o cuando una multitud se cohesiona al unísono ante una sola emisión vocal. La escena es moderna, el principio es antiguo. Algo de aquello sobrevive incluso en los relatos bíblicos, donde lo sonoro posee capacidad de transformar lo real. El texto afirma que las murallas de Jericó cedieron cuando la vibración de las trompetas y las voces fue ejecutada según una secuencia prescripta. Vueltas alrededor de la ciudad, silencio contenido y al final un clamor unánime. Quizás la única forma de comenzar a comprender plenamente esta idea, para usos más específicos luego, no sea describirla, sino atender a la voz en acto. Escuchar cómo el aire cambia cuando alguien habla con convicción, cómo una atmósfera se densifica o se aligera de acuerdo con un orante, cómo se recibe un cumplido o una ofensa. En todos esos casos, y en especial en el recorrido histórico aquí trazado, se destaca que la voz no es un accesorio, sino una forma concreta de operación sobre la realidad, tanto física como suprafísica. Llegamos al final. Les dejo esta frase de Merleau-Ponty que capta el espíritu del episodio para que los acompañe hasta el próximo encuentro. La palabra es un acto. Ella misma es su sentido.